Padre, ayúdanos esta tarde para captar tu corazón y captar tus propósitos y conectarnos, Señor, en lo que tú eres y en lo que tú haces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hemos estado estudiando Romanos capítulo 8. Voy a pedirle que vuelva a esa parte de su Biblia, Romanos capítulo 8. Según algunas de las personas que más respetamos en el Señor, el capítulo más importante de la Biblia. Ralph Mahoney, en paz descanse, bueno, que está en la gloria, ¿verdad? Y en la presencia de Dios, nos decía siempre, capítulo 8 de Romanos, el capítulo más importante de toda la Biblia. Apréndetelo, memorízatelo, entiéndelo, estúdialo, domínalo, ¿sí? Entonces esto es donde estamos. Pero esta mañana, en la madrugada, amanecí con una frase en mi corazón que se encuentra en Jeremías. No quiero que lo busque, yo luego le digo la cita, pero dice así en Jeremías 31, versículo 3, dice: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Suena bonito, qué padre, gloria a Dios. Bueno, ¿qué sigue, verdad? Porque pues eso no es nuestro fuerte en la inmensa mayoría de nosotros. Cuando se trata de Dios, nosotros nos gustan dos cosas: deme las reglas que hay que cumplir, qué es lo que Dios exige, qué es lo que Dios requiere, y dígame todo lo que Dios promete, qué es lo que Dios me va a dar, ¿verdad? Yo le pido a Dios y Él me da. Entonces yo cumplo con Dios y luego yo le pido a Dios. Y eso es más o menos donde en nuestra cultura se entiende a Dios. Y luego sale el Señor y dice: con amor eterno te he amado, amor sin límites. Y uno se incomoda como un adolescente. Sí, por ejemplo, mire, ahorita usted vio aquí a mis chiquitos, Matías, Esteban, ellos son todos abrazos de amor, y Alexa, ¿verdad? Ellos todos me abrazan y me besan, etcétera. Pero llega un momento, como eso de los 13, 14 años, que viene la mamá y abraza al chamaco y no, mamá, ¿verdad? Y el papá lo lleva a la escuela y le dice: déjame a una cuadra o a dos, papá, que no te vayan a ver mis amigos. Qué vergüenza, ¿verdad? Que vengo con mi papá como si estuviera chiquito. Ya no estoy chiquito, papá. Y ¿sabe de lo que estoy hablando? Y así somos con Dios. O sea, nos hablan de que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y sí, nos ponemos en fila, ya sea para obedecer o para ignorarlo, pero eso lo entendemos. Y pues Dios me promete esto y yo le estoy pidiendo con todo mi corazón aquello y eso también. Pero luego Dios voltea y dice: es que yo los amo con amor eterno. Y ¿qué hago con eso? ¿Cómo respondo a eso? ¿Sí? Esa parte no me viene bien. Escuchamos en Primera de Juan que dice: Dios es amor, y nos incomodamos con aquello. Yo lo veo como somos, ¿verdad? La incapacidad que tenemos para expresar afecto, para expresar amor. Lo veo en los aeropuertos, ¿verdad? Donde una hija se va a ir a estudiar, un hijo se va a ir a estudiar al otro lado del mundo, y ¿verdad? Y ya en el último momento el papá lo abraza y bueno, hijo, te vamos a extrañar, o la mamá, ¿verdad? Ay, mi hijito, ¿verdad? Pero tuvo 6 meses para decirle algo y no le dijo nada. Nunca le dijo: cómo me siento orgulloso de ti, hijo, que estás logrando esto, ¿verdad? O te voy a extrañar mucho, hijo. No, solo en el último momento, porque nos sentimos muy incómodos con asuntos de amar. Y llegamos a la iglesia tarde, preferiblemente, porque son muy emotivos ahí en Vida Abundante y cantan muy fogosos. No, yo me incomodo con eso. Pero tengo una noticia que darle: amor que no se expresa no existe. Cuando uno nunca expresa amor, es que no hay amor. Digo, yo entiendo que hay ratos donde no hay expresión, pero cuando nunca hay expresión, pues es que no hay nada. Porque el genuino amor siempre se va a terminar expresando. ¿Me explico?
Y por eso hacemos cantos. Y de hecho la gente que nos ayuda a escribir cantos, ¿verdad? Cuando yo hablo con los muchachos, les digo, necesito cantos que la gente podamos expresar al Señor que lo amamos. Y cuando buscamos cantos de otros autores, misma cosa, estamos buscando cantos que nos ayudan a expresarnos al Señor, porque Dios es amor. Aunque suene cursi, aunque se le haga incómodo, todo este libro se resume en 2 mandamientos. El primero no es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Esa es una forma que se inventó en el mundo religioso. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Fuerte, ¿verdad? Intenso. No da lugar a medios chiles, no da lugar para una frialdad moral. El segundo, que nace de ahí, el que viene en automático, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero de eso se comprende todo este libro. Y si usted quiere reducir este libro a que yo me porto bien, yo voy a la iglesia, yo pago mis diezmos, yo pues estudio de repente la Biblia, ¿verdad? Y no encara a Dios en esto, entonces usted está en un lugar que no existe. Nos incomoda. Y sin embargo, esto es de lo que se trata. O sea, de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera, ¿de qué manera? O sea, ¿qué clase de amar a gente para que hiciera lo que hizo? Y nos aprendemos el versículo de memoria y no pensamos en lo que significa. Y hay una necesidad de que nosotros nos encaremos con Dios en esto. Y que volteemos y le preguntemos, o sea, ¿eso está hablando de mí? Porque si yo le pregunto, ¿usted cree esto? Usted va a decir, sí, amén, pero no es cierto. Batallamos para creerlo. Batallamos simplemente hasta para encararlo, batallamos para considerarlo porque nos incomoda. Entonces, cuando gente dice, no, yo sí creo en el amor de Dios, o entiende, ay, sí, es que Dios es tan lindo y tan hermoso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo muchísimo más intenso, muchísimo más grande, y uno se detiene y pregunta, ¿por qué? O sea, ese versículo se aplica a mí. Esto no te lo puede decir un pastor, esto no te lo puede decir un vecino, esto no te lo puede decir otra persona. Tarde que temprano tú tienes que encarar al Señor y voltear y preguntarle, ¿esto está hablando de mí? O sea, ¿de veras? Y nos ponemos todos serios en vez de todos contentos, precisamente porque esto no es lo nuestro. Pero ¿qué vas a hacer cuando estés así desnudo ante la gloria del amor de Dios en la eternidad y nunca has encarado eso aquí? Se tiene que empezar aquí. Ahí se acaban los rollos, ahí se acaban todo lo que yo sí sé y que esto y el otro y la victoria, aleluya. Todo eso se acaba ahí. Cuando tú estás vulnerable ante la presencia del Señor, ahí se acaba todo, la palabrería y todo eso se acaba. Y necesitamos preguntar y necesitamos exponernos, porque si yo no creo eso, toda la Biblia se vuelve irrelevante. Yo necesito saberlo. No, repito, no estoy hablando de sentimentalismo ni de emocionalismo, ahorita lo vamos a ver, pero necesito detenerme y llegar al punto donde digo, esto sí o no es verdad. Y eso nos lleva a Romanos 8. Yo espero que ya esté ahí en Romanos 8:28. Un pasaje muy, muy favorito de los cristianos, pero la mayoría realmente no lo entiende muy bien. ¿Sí? Así que se lo quiero leer. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, entonces hay una limitante en este versículo. Es a los que aman a Dios, pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces es gente que ha respondido al amor de Dios. Y si tú no te expones al amor de Dios, si tú no te atreves a
a saber, a experimentar si Dios de veras te ama a ti, ¿cómo vas a responderle? ¿Sí? Pero a los que hemos respondido al amor de Dios, entonces Dios trabaja todas las cosas para nuestro bien. Pero está la limitante, no es una promesa universal. Esa frase de que no hay mal que por bien no venga, no es cierto. Hay muchos males que vienen para hacerte daño y lo logran. Solo a los que han respondido al amor de Cristo, amando ahora a Cristo, en ellos esta promesa se hace real y el Señor trabaja las cosas de la vida para su bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me amas a mí con amor eterno? O sea, no me cabe, no lo entiendo. ¿Quién soy yo? Y ya sabemos que no podemos responder a eso con la respuesta equivocada de que, bueno, algo vio Dios en mí, ¿verdad? Esa ya sabemos que no es cierta. O sea, lo único que Dios vio en nosotros es que no teníamos nada que ofrecerle. ¿Sí? No tiene nada que ver con que Dios supo que yo lo iba a seguir, entonces por eso Él me alcanzó. No, eso no existe. Eso es mentira. De hecho, yo tengo una teoría de que en cada familia, yo por eso le digo a la gente, mira, toda tu familia se va a convertir. ¿Cómo lo sabe? Le digo, porque Dios siempre empieza con el peor. ¿Sí me escuchó? Yo siento que Dios, por lo menos en mi familia, Dios empezó con el más difícil, fácil. Y usted que se cree muy buena gente, somos muy parecidos. Voltea con su vecino y dígale, Dios siempre empieza con el peor. Por eso tu familia va a ser salva. Porque si te puedo salvar a ti, los demás son facilitos en comparación. ¿Sí o sí? Así es. Ahora, pero quiero ir un poquito más allá. Entonces, sin perder su lugar en Romanos, porque vamos a regresar ahí, váyase conmigo de nuevo a los Salmos. Y en esta ocasión nos vamos a ir al Salmo 139. Un salmo del rey David. ¿Qué tipo el rey David? ¿Qué personaje? Y la clave de su persona no es que él fuera fantástico, sino su conexión con Dios. Y el Salmo 139 me encanta. Vamos a leer desde el verso 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Wow. O sea, la mera verdad es que aunque nosotros leemos el versículo y decimos, ay, qué hermoso, gloria a Dios, pero lo que creemos nosotros es que hay leyes biológicas y que pues simple y sencillamente, ¿verdad? Se embaraza cualquier mujer y pues el bebé va creciendo y así es, ¿verdad? Y no nos detenemos para examinar, para meditar esto. No nos detenemos para ver qué pasa, si me lo muestras por favor, Conrado. ¿Qué pasa cuando un bebé se empieza a formar en las entrañas de su madre? Cuando de una célula, de un óvulo, ¿verdad? Fertilizado, se empieza a formar un embrión como este, que es más o menos del tamaño de la uña de mi dedo chiquito cuando está en esta etapa. Y si tú me formaste tú formaste mis entrañas, tú formaste todos los aspectos de mi vida, y luego va pasando y aquella cosita chiquita se va desarrollando y va tomando cada vez más y más forma humana en la oscuridad del vientre de su mamá. Y no es nada más una ley biológica, es Dios íntimamente, personalmente involucrado en el diseño de esta pequeña persona. Versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. En tu libro, en detalle, por escrito. Cada persona, Dios personalmente involucrado en la formación de cada aspecto de su cuerpo. Si vas a ser chaparrito, si vas a ser alto y pelirrojo, si vas a tener estas facciones o aquellas, Dios íntima y personalmente involucrado en la formación tuya, de tu cuerpo. ¿Le importa a Dios tu cuerpo? ¿Sí? Los aspectos físicos de tu persona fueron diseñados intencional, individualmente
por el creador del universo. O sea, y dices, ¿eso será cierto? Pues David sabía que era cierto acerca de él. Y mi pregunta es si lo sabes tú. Porque nos pasamos la vida, muchachos, haciendo en automático sin pensar. ¿Me entiende? Nada más, no, yo aquí con lo que poquito, préndanme la tele, déjenme, me distraigo, ¿verdad? En vez de detenerme y meditar y pensar. ¿Me entiendes? Y mirar la hoja de un árbol o la mano de un niño. Pocas cosas más fascinantes en términos de diseño que una mano. Es increíble lo que una mano puede hacer. En términos de diseño, en términos de funcionamiento, lo que esto puede hacer. Y el hecho que ni siquiera tengo yo, o sea, yo simplemente sin decirlo, sin pensarlo en palabras, yo dirijo cada uno de estos movimientos. Es espectacular y nadie se detiene. Nadie se detiene para contemplar que yo fui formado con diseño por una persona porque Él me amaba. No. Ay, yo tengo muchas prisas, yo tengo muchos apuros, yo tengo muchos pendientes. Es que cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Y lo importante de la vida, no me pida que piense. Pero David estaba pensando. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. David estaba pensando, David estaba meditando. David no estaba viviendo la vida en automático. Yo no sé por qué queremos vivir la vida en automático sin pensar. ¿Por qué queremos atrofiarnos y ser, disculpe el término, por qué queremos ser estúpidos? Cuando vivimos rodeados de todo el testimonio de Dios en toda la creación, y con cada persona que te rodea y tú mismo, y no nos detenemos a pensar que todo esto nació porque Él nos amó con amor eterno. ¿Por qué? O sea, te tienes que detener. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué Dios hace esto? Hay razones detrás de ello. Es versículo que leímos, Romanos 8:28, habla de un propósito, de un objetivo. O sea, no el rollo ese de que ay, Dios tiene un propósito para mí. No, esa es una forma muy infantil de entender el propósito de Dios. No, Dios tiene un propósito. Su amor es por una causa, hay una razón detrás de su amor. O sea, Él nos ama con esta clase de amor, pero hay una razón en ello, hay un pensamiento y un objetivo en el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando amamos al Señor, respondemos al amor de Dios, abrazamos el propósito de Dios y Dios empieza a operar todo lo que sucede a nuestro alrededor para que se logre aquel objetivo. Entonces el Señor nos empieza a guiar. Y quiero enseñarle otro salmo. Si quiere, vaya conmigo al Salmo 32, un salmo favorito mío, tan favorito que la página la tengo ya toda desgastada y rota. Y en el Salmo 32, versículo 8, el Señor le dice a cada uno de los que le amamos, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Se lo quiero leer de la versión Dios habla hoy porque me encantó como lo dice. Dice así, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. O sea, no solamente cuando te diseñé y lo escribí en mi libro, no solamente cuando vigilé la formación de cada parte de tu persona. No, dice, mis ojos están puestos en ti todo el día, todos los días, toda tu vida. Yo estoy cuidándote, yo estoy sobre de tu persona todo el tiempo. Y uno dice, no. Pero aquí está. Yo te daré instrucciones, yo te daré consejos, yo te enseñaré el camino que debes seguir.
Y luego dice una cosa que me impacta tanto. Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que no entiende. No seas como ellos que no entienden. Pero ¿en qué no entiende? Dice que se les necesita sujetar con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Para aquellos de ustedes que no saben lo que es un cabestro o un freno, que nunca lo han visto en persona, a mí me tocó, a mí me enseñaron a andar a caballo a los 6 años de edad. Y me soltaron en un caballo a los 6 años de edad. Un animalón de, ¿cuánto pesa un caballo? 800 kilos, no sé, un montón. Yo un mocoso de 22 kilos, ¿verdad? Pero el caballo tenía puesto un freno. El freno es una pieza de fierro que entra en la boca del animal, y con eso un niño de 6 años controla una bestia de 1000 kilos. Y Dios dice, no seas como el caballo. Me gusta nuevamente la traducción. Dios habla hoy, dice, no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y que hay que detener su brío. ¿Cuántos saben lo que es brío? Yo se lo explico. Brío es el arranque, es el arrojo del animal que quiere ir. Es un caballo que lo tienes que frenar, o si no se suelta corriendo, ¿sí? Ese es el brío de un animal. Dice, tienes que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Y a aquella gente que Dios ama, Dios le dice, acércate. Porque el mandamiento, acercaos a Dios, no es para decírselo a los de afuera. Yo les he enseñado, nunca le digas a un inconverso, acércate a Dios, él no puede. El mandato, acércate a Dios, es para los cristianos. Dice, acércate. En vez de darle lugar a tus impulsos, a tu fuerza, a tu carácter, a tu personalidad, en vez de ir tras de eso, dice, acércate, o si no te tengo que meter un freno en la boca para frenarte, para que te acerques a mí. Hay muchos cristianos que viven con un freno metido en la boca, que tiene un cabestro puesto y que Dios lo frena porque nunca se acerca. Así que pum, se enferma del hígado, le da hepatitis, y entonces busca a Dios. Entonces entra en una depresión y entonces busca a Dios. Un hijo se le revela y anda con marihuanos y entonces busca a Dios. Pero son frenos que Dios le está poniendo, porque Dios le está diciendo, te amo, no te voy a dejar andar donde tú quieres, no te voy a dejar vivir como tú quieres, te amo, así que no, señorito, aquí cerquitas. Pero quisiera que lo hicieras voluntariamente, como alguien que tiene entendimiento, como alguien a quien no le tengo que poner un cabestro. ¿Me comprende? Apóstol Pablo tenía un brío personal, él era orgulloso. Como era súper listo y súper letrado, era un erudito espectacular, y se le subía, y luego tuvo revelaciones del cielo y vio la gloria de Dios en el tercer cielo. Y entonces dice, para que no se me subiera, dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, un demonio, para que me abofeteara, para que me hiciera la vida imposible. Y 3 veces clamé al Señor, quítame esta cosa de encima, Señor. Y Dios le dijo, no, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque si yo te suelto, hijo de mi vida, tú te me pierdes. Y Pablo voltea y dice, por tanto me gloriaré en mis debilidades, me gloriaré cuando soy avergonzado, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. No es porque Dios quiere lastimar a la gente, es que te quiere cerquitas. Pero puedes estar cerca de 2 formas: dócil, que tú te acercas porque tú quieres acercarte y quieres tener tiempo con Dios y platicar con Dios y oírlo y hacerle preguntas, como dijo Job, Señor, yo te voy a preguntar. O puedes tener un freno en la boca. Tú escoges. Porque el amor de Dios no se va a quitar de sobre tu vida, pero tú escoges cómo vas a estar cerca del Señor. Y hay gente que tiene muchos años viviendo con un cabestro, con un freno. Lo que el Señor te está diciendo, no seas como el mulo, no seas como el caballo. ¿Sí? ¿Me está escuchando? No seas mula.
No seas testarudo. Ay, es que no tengo tiempo. Bueno, ahí te va el freno, hijo. Ay, es que estoy muy ocupado. Ahí te va un freno. Es que yo soy así. Ahí te va un freno. O podemos hacerlo de la manera que lo hacía el rey David, que su hambre y su desesperación es: yo quiero estar cerca del Señor. Una sola cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Dice, para contemplar la hermosura del Señor y para hacer preguntas en su templo. Me acerco a Él para platicar con Él y preguntarle muchas cosas hasta que lo oiga, porque yo quiero estar con Él. David no necesitaba freno. Yo no quiero necesitar freno, y tú no quieres un freno. Amén. Ahora, vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Una vez, ahora no me ponga la cara larga, porque estamos hablando de que Dios está obstinadamente determinado a amarte, pero hay una razón detrás de ello. Y a mí me interesa saber la razón, porque el Señor dijo: no seas como el caballo sin entendimiento. O sea, yo quiero entender qué está haciendo el amor de Dios. Y en Hebreos 2:10 nos dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahí está el objetivo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Muchos hijos a la gloria. De hecho, luego lo vas a volver a ver en Romanos. Pero a fin de llevar, o teniendo como objetivo llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a Jesús. Nueva Versión Internacional lo dice así: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Romanos lo dice de esta manera: porque a los que antes conoció, es versículo 8:29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero quiero que veas el objetivo de Dios. Su objetivo es hacer a muchos a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Glorificándolos. Su objetivo es llenarlos de gloria, es hacerlos a la imagen de Jesús, pero del Jesús resucitado, para que ellos vivan y reinen con Él por toda la eternidad. Y para eso se necesita sufrir. Escúcheme bien. Para eso no se logra sin algunas aflicciones. Ahora, no estoy diciendo que toda aflicción produce gloria, pero no se alcanza a caminar en la gloria de Dios sin jamás sufrir. Hay muchos sufrimientos que son porque somos torpes, porque somos tercos, porque traemos un freno en la boca. ¿Sí? Hay muchas aflicciones innecesarias y que no son de provecho, pero no se puede llegar a los objetivos de Dios sin que haya ciertos padecimientos. Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Dijo: pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Pero hay aflicciones. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la mentalidad religiosa acerca de Dios es que Dios existe para que yo no sufra. Dios, si yo logro conectarme con Dios, no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Señor, sácame, Señor, ayúdame. Y entonces, como le tenemos un pánico o una aberración a cualquier sufrimiento, porque es impresionante. Yo hablo con gente y haga de cuenta que su primer prioridad en la vida: no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero que mis hijos sufran. Y Dios Padre mandó a su Hijo a sufrir. Dice: sí, era para salvarnos. No, dice que era para perfeccionarlo a Él como Rey de la raza humana y de todo el universo. Y Dios Padre lo sujetó a padecimiento.
era una parte necesaria. Escúcheme. Y nosotros, no quiero problemas, no quiero sufrir, no quiero dificultades. Y Pablo le escribe a los creyentes en el libro de los Hechos, lo puede anotar, capítulo 14, versículo 22, dice que Pablo estaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El proceso de desarrollarnos en lo que Dios quiere que seamos, tanto como individuos, pero también como comunidad o como en familia de Dios, requiere que atravesemos diversos padecimientos. Así es, no se escapa uno de ellos. Mira, le doy un ejemplo, porque me están mirando. ¿Hay alguien aquí que hace ejercicio en serio? O sea, ejercicio, no le estoy diciendo que caminó del carro a su asiento, ¿verdad? Eso no cuenta, ¿sí? Ejercicio en serio. ¿Alguien aquí que corre, que camina, que levanta pesas, que va al gimnasio, algo así? Levante la mano. Uy, qué poquitos, los demás necesitamos ponernos las pilas. Sí, con el paso de los años uno pierde masa muscular y se va atrofiando. Entonces necesitamos hacer ejercicio. ¿Qué pasa después del primer día de que haces ejercicio? Descubres todos los músculos que tu cuerpo tiene, porque todos te duelen, ¿verdad? Te duelen músculos todo alrededor de la pierna. Tú no sabías que tu chamorro tenía 7 diferentes músculos, ¿verdad? Todo te duele. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque entiendes que ese dolor es una parte necesaria de cambiar cómo funciona tu cuerpo. Y le sigues. Y si atraviesas, si tú te das por vencido porque te dolió después del primer día y ya no haces ejercicio, te va a doler por 3 días y de nada te sirvió. Si tú vuelves a hacer ejercicio hasta aunque te duele hasta el alma y lo sigues haciendo, al cabo de 3, 4 días ya no duele, pero tu cuerpo empieza a agarrar condición. Hay dolores que son necesarios. Y si eso se requiere para el cuerpo físico, ¿qué no se requerirá para el espíritu? Así que parte del paquete es que nosotros padecemos ciertas cosas. Primera de Pedro 4:1 dice algo muy tremendo que se me hace tan importante que no dejemos de ver. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿De qué? Un pensamiento. Dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si nosotros vamos a ser la clase de individuos y de comunidad que Cristo quiere, nosotros necesitamos dejar de estarle huyendo a lo difícil y a lo doloroso. Ya, esos son infantilismos. A mí no me sorprende que un niño de 5 años quiera evitar esfuerzos, disciplinas y trabajo, pero hombres y mujeres se supone que ya maduramos y que ya entendemos y no les sacateamos a lo difícil. Como dice un autor de empresarios, un entrenador de empresarios, dice: si te tienes que comer 2 sapos, cómete el más grande primero. O sea, empieza por el difícil. ¿Me explico? Y en la vida va a haber sapos y no van a estar empanizados y guisados, crudos se los come uno. Cómete el más grande primero, es parte de la vida. Entonces, cuando nosotros entendemos y aceptamos y valoramos que hay ciertos dolores que vamos a atravesar porque Dios quiere que los atravesemos, ese es el momento en que maduramos. Ese es el momento que vencemos a muchos pecados. Ese es el momento donde el mundo pierde su dominio de nosotros. Mientras estamos nosotros con el objetivo de que no quiero tener problemas, no quiero sufrir, no quiero dificultad, no quiero dolor, nunca podemos madurar. Nunca. Pero cuando nos armamos del pensamiento de Cristo, que hacer la obra de Dios va a doler, y está bien. Está bien. ¿Por qué? Porque Romanos nos dice cosas tremendas. Y aquí quiero llevarle de vuelta a Romanos
para cerrar, para terminar. Lo primero es que el propósito de Dios, como ya leímos, es glorificarnos. Como glorificó a su Hijo, como Él está rodeado de gloria. Ese es su objetivo con nuestras vidas. Dice, yo lo que quiero nada más es vivir tranquilo. No, eso no existe, se tiene que ir a otra religión. A lo mejor los budistas le pueden ayudar. Porque el evangelio es guerra, dígalo conmigo, el evangelio es guerra. Y la vida tranquila es una ilusión óptica que no existe, no en este mundo. Ayer hablé con el hermano Wayne Myers, 95, cumple el 31 de agosto. ¿Sí? Hijo, discúlpame que no estaba cuando viniste a la casa, pero de hecho no fui, pero tenía la intención de ir, no pude. Dice, pero tuvimos que salir unas horas porque estamos haciendo esto y estamos haciendo aquello. 95 años de edad. Armado. Hijo, es que fui con unos pastores y están unidos. Hijo, sí, le dije, hermano Myers, esto, qué bueno, hijo, porque eso es por lo que estamos luchando, para que haya una unidad entre los pastores. ¿90 y cuántos? 95 años. Vida tranquila, aquí no está. Vida tranquila, la gente buscaron otra religión porque aquí no existe. Gloria a Dios. Gracias por los 4 woos. ¿Cuántos querían la vida tranquila antes de que Dios le iluminara un poquito el cerebro? No tiene que levantar la mano porque me voy a traumar. Ya no queremos la vida tranquila, queremos la victoria. Hay una diferencia. Usted puede querer la vida tranquila o usted puede vivir en victoria. Romanos 8 nos habla de esta segunda. Dice, número 1, Dios está a favor nuestro. ¿Quién me va a poder parar? Y no está hablando de mis sueños personales, sino del propósito eterno de Dios, que nosotros seamos glorificados. Y luego dice, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, lo que sigue, yo lo he estudiado con cuidado en el idioma original. Y en el idioma original, en el griego, no hay signos de interrogación. El contexto te dice todo. Y el pasaje que usted tiene en los versículos 33 en adelante, los traductores en unas partes pusieron interrogaciones, en otras no. Pero se puede y de hecho se debe leer el texto con interrogaciones. Yo se lo voy a leer como el sentido original lo da. Versículo 33, perdón. Dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Y quién es el que condenará? ¿Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la mano derecha de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Qué nos está diciendo? Todo lo que tú atravieses no es Dios el que te está acusando. Todo lo que tú atravieses no es Dios el que te está condenando. Todas las cosas que tú tienes que vivir en la vida, y vas a vivir un montón, vas a pasar por agua y vas a pasar por fuego, y no estoy hablando de los sufrimientos que vienen porque fuimos torpes, sino estoy hablando de los sufrimientos que vienen porque seguimos a Cristo. Vas a pasar por ellos, pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero, diga conmigo, pero. Dígalo fuerte, pero. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No buscamos la vida tranquila, familia, buscamos la victoria para que se logren los propósitos de Dios a través de nuestras vidas. Solo que no sea como el mulo, solo que no sea uno como el caballo. Si uno no busca los momentos donde uno y Dios están en comunión, hablando, preguntando, entendiendo, viendo, entonces estás separado del amor de Dios por tu propia voluntad. Dice, la razón de la victoria es porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si tú y yo somos como el caballo y como el mulo y no nos acercamos, nosotros mismos nos hemos separado del amor de Dios. Y nada de esto funciona. Nada de esto sucede. Porque esto es a los que aman a Dios. No a los que le piden, no a los que vienen a la iglesia, a los que aman a Dios. Y para esto se requiere que tú te encuentres a solas con el Señor y abras tu corazón y le preguntes: ¿esto tiene que ver conmigo? ¿A mí me amas? Yo me convertí la noche que por boca de una señorita por teléfono yo me di cuenta que Dios me amaba a mí y yo era un ingrato. Y ahí me convertí al Señor. Ya lo sabía en términos de saber cosas, ya lo sabía, toda la vida lo sabe uno. Dios es amor, Dios es muy bueno, Dios nos quiere a todos, todos somos sus hijos. Pero el día que de veras lo capté, al instante me convertí. Y te mantienes ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios te da entendimiento, no solo de cosas de información. Ahí es donde entiendes a Dios y entiendes sus caminos. Lo entiendes desde aquí adentro, desde tu corazón. Y entonces puedes caminar dócil con Él, entendido en sus caminos, ¿sí? Y nada te puede separar del amor de Cristo. Y te viene una aflicción por causa del evangelio, no te puedes separar. Y te viene una aflicción porque vivimos en un mundo malo y tampoco te puedes separar. Y se te vienen 7 demonios o 2 enfermedades o una crisis económica y nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo, familia, esto termina en el día que nosotros estamos en la presencia de Dios, ya sin haber diablo, ya sin haber tentación, ya sin haber pecado, vestidos, dice la Biblia, de lino fino y resplandeciente, para vivir y reinar con Él por los siglos de los siglos. Una gran familia de hermanos de Jesús, que todos nos parecemos a Él por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esta es la vida que vivimos. Esta es la razón que somos amados. Así como yo, que quiero un montón de nietos, Dios quiere un montón de hijos. Pero quiere no cualquier hijo, los quiere que se parezcan a Jesús. Yo quiero animarte que tú te vayas y digas: necesito saber si esto es verdad. Necesito que tú me lo digas. Dices: yo no sé qué decirle a Dios. Entonces ve a ese lugar y dile: no sé qué decirte, no sé qué se dice. Dices: es que no entiendo. Ve y dile: no entiendo, ayúdame, no entiendo nada, no entiendo lo que nos dijo hoy el pastor. Pero vas y te acercas por tu propia voluntad, sin que un freno te jale. De otra manera, el amor de Dios va a hacer que haya un freno en tu boca toda tu vida. Y cuando no te pegue por aquí, te va a pegar por allá. Y si no, te va a pegar por acá. Y siempre vas a estar con algo, una rienda jalándote, porque Dios te ama. ¿Sí? Impresionantemente, pero Dios nos ama con amor eterno. Vamos a corresponder a su amor. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a levantar nuestras voces al Señor. Nos es difícil todo esto, Señor. Me es difícil. Sería más fácil una lista de reglas, una lista de promesas, quizá un horario. Pero esto de yo venir y exponerme y conocer el amor de Dios, esto no se me da tan natural. Ayúdame, Señor. Levanta tu voz y dile: ayúdame, Señor. No quiero vivir, Señor, con una rienda en mi boca.
No quiero vivir con un cabestro que me jala, Señor, hacia ti. No quiero vivir sin entendimiento, como un mulo, como un caballo. Ayúdame, Espíritu Santo, para acercarme, para oírte, para preguntarte, para corresponder a tu amor, Señor. ¿Qué no levantas tus manos y tú empiezas a orar?